Eventos del Tiempo Final. Este libro no es muy conocido. Eventos del Tiempo Final. Yo entiendo que la iglesia conoce muy bien este otro que es Eventos de los Últimos Días, pero este también, hermanos, tiene cartas y manuscritos de la hermana White. A la página 180 de este libro, yo tengo aquí marcado, hermanos, dice así, es la carta 121, 13 de agosto de 1900. Dice así, hermanos, esta carta: habrá muchas influencias de todo género y de toda índole para distraer el pueblo de Dios de las pruebas que en ese tiempo servirían para su salvación. Vendrán muchas pruebas ocasionadas por los hombres que no tienen ni la menor relación con la obra que Dios nos ha dado. Más abajo dice así, la misma carta: el mensaje del tercer ángel, la verdad para este tiempo, debe ser proclamada en alta voz, es decir, con creciente poder mientras nos acercamos, ponga atención, mientras nos acercamos a la gran prueba final. ¿Cómo era el título de nuestro tema de hoy, hermanos? La prueba final, la gran prueba final. Ahí está, de ahí saqué. Ahora viene la pregunta: ¿y cuál es esta prueba? La prueba final. ¿Es el sábado? No, aquí no está hablando del sábado. También el sábado va a ser una prueba, ya leemos esto, pero aquí habla de otra antes del sábado. Vamos a seguir leyendo. Dice: mientras nos acercamos a la gran prueba final, punto, las iglesias que están relacionadas con la verdadera obra médico-misionera, una obra presidida por el gran médico en todo lo que ella abarca, deberán pasar por esta prueba. ¡Wow! El Señor nos dio, hermanos, la receta para hacer el pastel. Él nos mostró el mapa, Él nos mostró el camino, que los que quieren ganar el cielo deben caminar por este camino y estarán seguros en el camino de Dios. Las iglesias que están relacionadas, esta es la gran prueba final, las iglesias que están relacionadas con la verdadera, porque hay una falsa, la verdadera obra médico-misionera, que es una obra presidida por el gran médico en todo lo que ella abarca, deberán pasar por esta prueba, bajo el gran líder que es Cristo Jesús. Deberemos presentar la palabra de Dios, que requiere obediencia al sistema de la verdad, de la Biblia, el cual tiene autoridad y poder para convencer y convertir la conciencia. La orden de obedecer la palabra es una cuestión de vida o muerte. Por tanto, la obra de temperancia no es solamente para aplaudir los doctores, para decir que estuvo bonita la charla. Es una obra, mis hermanos, que debemos colocar en práctica para seguir vivos. De no abrazar esta luz, vamos a perder la vida. Por eso, hermanos, tengo aquí en este libro, y a la vez también tengo el mismo libro, Primeros Escritos, es la misma cita. Encontré aquí a la página 316, pero está en Primeros Escritos, a la página 44. Dice así, vamos a Primeros Escritos, que está a la mano aquí ya, es la misma cita y son las mismas palabras. Dice así: como el enemigo va a atacar a la iglesia. La Biblia ya lo mencionaba en Juan 10:10, el ladrón viene para matar, robar, destruir. Pero ahora mira cómo dice la hermana White, cómo Satanás se está preparando para matar a los creyentes. Porque el mundo ya lo tiene a la mano, el mundo ya los ha tragado, pero él está tratando de atrapar el pueblo de Dios. Página 44 dice: algunos de estos agentes de Satanás, vamos a ver si encontramos, Primeros Escritos es el libro, 44, la puerta abierta y cerrada del capítulo. Algunos de estos agentes de Satanás afectaban los cuerpos de algunos de los santos, a quienes no podían engañar ni apartar de la verdad mediante una influencia satánica. Ojalá que todos pudiesen ver esto como Dios se me reveló, a fin de que conocieran mejor las astucias de Satanás y mantuvieran en guardia. Vi que Satanás, es una visión, vi que Satanás
obrava así para enajenar, engañar y desviar a los hijos de Dios, precisamente ahora, en el tiempo del sellamiento. Vi algunos que no se erguían rígidamente por la verdad presente, las rodillas les temblaban y sus pies resbalaban, porque no estaban firmemente assentados en la verdad, y mientras estaban así temblando, la cubierta del Dios omnipotente no podía extenderse sobre ellos. Satanás probaba cada una de sus artes para sujeitarlos donde estaban, hasta que hubiese pasado el sellamiento, hasta que la cubierta se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios y ellos hubiesen quedado sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de Dios en las 7 últimas plagas. Dios ha comenzado a correr esa cubierta sobre su pueblo y ella será extendida sobre todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. Dios obrará con poder en favor de su pueblo y a Satanás también se le permitirá obrar. ¡Wow! ¡Qué texto tremendo! Dice, hermanos, que al enemigo le ha dado a sus agentes poder de ir uno por uno de nosotros. Y todo aquel, y la otra cita dice que aquellos que tienen la verdad a la punta de los dedos, aquellos que tienen la verdad presente apenas como una teoría, va a recibir un golpe porque no tiene la cubierta, la protección, la cerca alrededor, y el enemigo los va a atrapar. Y dice, mis hermanos, que el Señor entonces está haciendo esto al tiempo del sellamiento, cuando empieza el juicio de los vivos. Es ocasión de que debemos, hermanos, estar protegidos por el sello de Dios. ¿Están conmigo? Y hermanos, entonces en este momento yo entiendo de que debemos ahora poner toda atención, hermanos, para no perder de vista, hermanos, esta doctrina de la reforma pro salud. ¿Y por qué? Porque es la primera gran prueba que nuestro Señor pasó, y de ahí vemos la importancia, hermanos, de no pasar ahí. Él no tenía más ministerio. Si Jesús fracasara como fracasó Adán y Eva en el Edén, a la prueba del apetito, Él ya estaba descualificado para seguir como nuestro Salvador, pero fue adelante porque Él venció, hermanos, la primera gran tentación del apetito pervertido. Ni solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Allá en Texas, hermanos, yo estaba haciendo un programa en la radio y estaba esperando que haviam outros pastores de outra denominação haciendo um programa também aí. Eu estava aguardando e eles tinham um pequeno break de uns minutos e um falou assim vivo, não? Porque eu estava escutando a rádio, e disse um ao outro, assim, um pastor a outro: oh, agora é o break, vamos aqui ao lado a uma cafeteria, vamos tomar um café. Então, hermanos, as igrejas não conhecem esta doutrina, tomam café, comem carnes imundas e comem coisas fora de hora. Eles não têm esta doutrina, pero a nós nos ha dado o Senhor, hermanos, este tema tão sagrado como deu ao povo de Israel, esse tema da reforma para a saúde, para que podamos, hermanos, ter uma mente lúcida, para que podamos ter saúde, para que podamos ter, hermanos, energia, como acabo de ler aqui, em el livro que mencionava del pueblo de Israel. E tenho um outro livro aqui, hermanos, esse livro, aqui está. Este livro é o Ministério Médico. Habla, mis hermanos, algo tremendo, a la página 144. E a la vez, hermanos, vamos poner atenção a estas palavras. Viene uma prova para nós agora, e esta prova já está. O Ministério Médico, página 144, diz assim: el pueblo de Dios, es el capítulo Sistemas de Cura Mental. El pueblo de Dios, no está hablando aquí de los pentecostales, de los evangélicos, está hablando de los adventistas del séptimo día,
que fueron levantados a la hora final con una misión de predicar el mensaje de los 3 ángeles, de levantar los pilares de la fe, los 7 pilares de la fe, el santuario, hermanos, la justificación por fe, y tenemos, hermanos, 7 pilares, la plataforma de la verdad, el pueblo de Dios que debe exaltar, Apocalipsis 14, 12, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y en Jesús, y dice, el pueblo de Dios, la cita menciona, no hallará seguridad, no hallará su seguridad en obrar milagros. Por tanto, no podemos ahora entrar por este camino de curas y milagros. ¿Y por qué? Porque Satanás dice, pues Satanás falsificará los milagros que se harán. Eso está en Apocalipsis capítulo 14, hermanos, capítulo 16, versículo 13, hay un montón de textos. Satanás vai falsificar a Mateus 24, 24, hay un montón de textos que el enemigo vai hacer milagros, maravillas, hasta fuego del cielo hará caer, como dice el mensaje de Apocalipsis. Ahora dice, ¿dónde está nuestra seguridad? Escucha esto, el pueblo de Dios, examinado y probado, miren que la prueba es final, y probado, achará su poder en la señal dada, ¿a dónde, hermanos? En Éxodo 15, 26. Ellos deben tomar su posición del lado de la palabra viva. Escrito está. Este es el único fundamento sobre el cual puedan subsistir con seguridad. Los que han quebrantado su pacto con Dios estarán en aquel día sin Dios y sin esperanza. Ahora viene la pregunta, ¿y qué está escrito en Éxodo 15, 26? Porque aquí dice que el pueblo de Dios, dice así, hermanos, examinado y probado, encontrará su poder en la señal dada en Éxodo 15, 26. ¿Y qué está escrito allá? Pues ya leemos, pero vamos a leer otra vez. Y dijo, si oyeres, ¿de qué manera? Atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Es esto un pacto de Dios con nosotros? Sí es, acabo de leer aquí, y si no cree, regreso a la cita otra vez, y dice así, los que han quebrantado su pacto con Dios, estarán en aquel día sin Dios y sin esperanza. Por tanto, mis hermanos, estamos caminando ahora a pasos largos a un tiempo de crisis, de tribulación como nunca ha habido en la tierra. En este momento, mis hermanos, el pueblo verdadero de Dios va a obedecer toda la ley, tanto moral como también la ley de salud. ¿No es maravilloso esto? Por eso está escrito, yo pudiera leer, pastor, Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2, capítulo 3, de los 3 hebreos. Yo pudiera leer un montón porque esos hombres, como Daniel, Job, como Juan el Bautista, como José en Egipto, fueron como que un prototipo, una sombra, una metáfora, una parábola de lo que van a ser los 144,000 al tiempo del fin. Por eso, mis hermanos, como empezamos con la Biblia, vamos a terminar con la Biblia. Yo voy a leer, hermanos, el libro de Mateo, capítulo 24. Dice así el versículo 45. Mateo, capítulo 24 y el versículo 45. Mira, dice Jesús en este capítulo apocalíptico. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Aquí Jesús está hablando de las señales proféticas, la hora escatológica, pero también está usando la reforma pro salud, porque no podemos comer de cualquier manera, en cualquier hora. Nosotros no somos gallinas de estar comiendo todo momento picando. Nosotros tenemos que comer a la hora correcta. Hay un tiempo para comer, eso es lo que estoy leyendo en la Biblia. Entonces, mis hermanos, la temperancia significa poner orden en la vida. Cuando estamos en Babilonia, nuestra vida es un desorden. Dormimos en horas equivocadas, comemos en horas equivocadas, hacemos todo de manera errada. Por tanto, hermanos, el Evangelio, la palabra de Dios, la primera ley del cielo es orden.
Y Dios quiere poner un orden, hora para dormir, hora para comer. Hermanos, cuando yo fui al ejército, pues yo aquel tiempo no era adventista, yo era católico romano. Y yo nunca había tenido esto de orden. Y cuando fui al ejército, hermanos, era todo cronometrado, 6 horas en punto, disparaba la alarma, tenía que levantarse, pararse rápido, y no pudiera ir y voltear al canchito de la cama y seguir durmiendo. No, ya venía un patazo así, ya salía uno corriendo y tenía que bañarse, y en cuestión de minutos debía estar ahí abajo ya, en orden, todo rasurado, cabello arreglado, las botas brillando, y si llegara el oficial ahí y pasara un algodón así, quedara el algodón agarrado así, porque tenía una barba y un picote ahí, no, esto era un terror. Entonces tenía que hacer todo en orden, a la hora de comer, no a cualquier hora hacer lo que quería. Por eso, hermanos, me encantó la disciplina cuando fui al ejército. Yo por primera vez en mi vida aprendí disciplina. Y ahora vamos a tener los puestos de avanzada. La semana que viene, si Dios permite, vamos a estar hablando de esto. Y al puesto de avanzada, no piensa que a las 11 de la mañana ahí están los hermanos dormidos, porque a la madrugada tenemos ya culto de oración, de consagración, tenemos días de ayuno, tenemos momentos de consagración. Vamos a tener, hermanos, ahí como se dice, un parlante con hinos durante el día, enquanto caminam, enquanto trabalham, tiene así un hino, una música sacra. Todo eso, hermanos, un ambiente espiritual, porque en la ciudad, hermanos, lo que estamos escuchando en el autobús del vecino, música mundana y inmoralidad por todas las calles, el outdoor ahí con todo eso, pura inmoralidad. Por eso tenemos que ir al campo y poner nuestra vida en orden. ¿Decimos amén, hermanos? Entonces aquí dice así, regresando a las palabras de Jesús, dice así el versículo 45, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Quiere decir que una persona ordera, ella va a poner su casa en orden, va a cuidar de las cosas de Dios, porque su mente está en orden, su estómago está en orden, sus intestinos están en orden, sus órganos todo en orden. No estamos en Babilonia. Por eso, hermanos, dice la Biblia en Apocalipsis 14, 11, de que los adoradores de la bestia no tienen descanso. Y dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Quiere decir que en el mundo, cuando andábamos adorando allá en Babilonia, la moda, el materialismo, nuestra vida, hermanos, estaba de patas al aire. Por eso el estrés, por eso la ansiedad, por eso el ataque de pánico, por eso los trastornos mentales. Pero una vez que venimos a la luz, ahora Dios empieza a colocar nuestra vida como en orden. Hay hora para comer. Por decir, por la mañana hay que comer bien. Yo sería muy estúpido pensar que voy a México, de aquí, de California, y poner gasolina cuando llegue allá. ¿Cómo voy a poner gasolina allá? Yo tengo que poner gasolina aquí. Cuando empezamos el día, hay que comer rico, comer bien por la mañana, una comida bien fuerte por la mañana, con frutas, que tenga la fructosa, la energía rápida, que tenga los cereales, y ahí está, mis hermanos, la fibra, con la energía a lo largo de la mañana, pero ahí están las nueces también, y las proteínas, para poder extender la energía hasta la tarde. Por eso mucha gente a la mitad de la mañana se está desmayando, porque no comió nada. Cuando yo era del mundo, hermanos, y que iba a trabajar, yo agarraba una taza de café con leche así, un bolillo blanco refinado, un pan refinado, y comía esto. Eso no es comida. Queridos hermanos, ahora hablando de la parte espiritual, de la misma manera, como estamos en el mundo desnutridos, hay muchos miembros de iglesias que también están desnutridos. Vão a una iglesia que no les enseña la reforma pro salud, no les enseña el santuario, no les enseña las profecías, están a puro hablar chistes y dar risa, y predican 15, 20 minutos, y amén, y cantan, y cantan, y cantan, y ahora a la casa, y van a dormir, porque están desnutridos, anémicos. Por eso a esta hora, dice este libro, hermanos, rapidito, aquí no era plan, pero ya que estoy hablando de esto, Primeiros Escritos, página 63, dice así, aquí está el libro, dice así este librito, hermanos, al tiempo correcto
de dar comida sólida. Página 63 dice así, Primeros Escritos, dice así, hermanos: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Cuál es la comida para esta hora, hermanos? Ahora eso de ir a la iglesia y que Pedro caminó arriba del agua, todo está bien, es palabra de Dios, pero lo que necesitamos ahora, hermanos, estudiar Daniel, estudiar Apocalipsis, la verdad presente. Mira los temas, sigo leyendo, dice: he visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen en los puntos importantes de la verdad presente para esparciarse en temas que no tienden a unir el rebaño y ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben esparcirse los mensajeros. Hermanos, tenemos luz. Hay profeta en Israel. Esta es la luz, hermanos. Esta es la comida para el remanente. Esta es la comida para los 144,000. Ya no podemos perder tiempo yendo a iglesias donde no nos predican los temas completos de la poderosa palabra de Dios. Ahora escucha lo que dice aquí, hermanos, el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 46. Bienaventurado aquel siervo, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Aquel siervo al cual cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo esto, lo hacha haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero, versículo 48, si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún, ¿qué más? A comer y a beber con los borrachos, intemperancia, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no espera, porque no discierne, ¿no? Y a la hora que no sabe, le faltó entendimiento. La intemperancia quita el discernimiento, la intemperancia quita la espiritualidad. Por eso este siervo no podía discernir y empezó a golpear a sus colegas. Vendrá el Señor, versículo 50, de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hijos, con los hipócritas, y allí será el choro y el crujir de dientes. Queridos hermanos, aquí viene el castigo de la intemperancia. No tengo ya más tiempo, porque mi tiempo ya está terminando, pero allá en el libro de Levítico, capítulo 10, aquellos dos, Nadab y Abiú, hijos de Arán, ¿cómo terminó su vida? Murieron ¿cómo? Queimados, fulminados por la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Estaban cómo? Ebrios, borrachos, embriagados. Por eso, mis hermanos, este malo siervo ahora empieza a golpear a los demás, a perseguir a los demás, a hablar mal de los demás, porque no tiene discernimiento y se colocó en lugar de juez y no discernía la hora de la venida de su Señor. Queridos hermanos, en este momento el Señor nos está llamando para que seamos temperantes. Es la gran prueba final. Y mis hermanos, página 462 de este libro, termino en la última cita de este libro, Eventos del Tiempo Final, 462. Y dice este libro, son cartas y manuscritos de la hermana White. Aquí dice así, hermanos, es la carta, no importa si no encuentra hermano Josué, pero dice: los que creemos, carta 248, 16 de agosto de 1907.
Los que creemos que estamos viviendo en los días del cierre de la historia de este mundo, debemos hacer una gran obra en este momento. Se debe impartir la luz a aquellos que están en tinieblas. Se deben presentar al pueblo las verdades de la palabra de Dios en forma directa y clara, ya sea que la reciban o no, o la rechacen. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, quien el Señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor vuelva, lo encuentre haciendo así. Os aseguro que lo pondrá sobre todos sus bienes. Queridos hermanos, dice claramente de que hay una gran obra para este siervo a la hora final. ¿Decimos amén? Una gran obra. Y el Señor va a dar, hermanos, la bienaventuranza para aquel que lo está obedeciendo sus instrucciones. Termino, hermanos, con el mismo versículo que empezamos y vamos a orar. Apocalipsis 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Queridos hermanos, muchos ya fueron al descanso, muchos hermanos están enfermos, muchos están arrastrando una existencia miserable, inflamación por todo el cuerpo, tumores por todo el cuerpo. Queridos hermanos, en este momento el Señor quiere hacer una obra por nosotros allá en el santuario celestial, pero quiere también hacer una obra en nosotros, en este santuario terrenal. Amén, hermanos. En el santuario celestial, Él quiere borrar mi récord de pecados, adulterio, mentira, intemperancia, orgullo, egoísmo. Jesús es como nuestro abogado, está intercediendo delante del Padre, pagando, hermanos, allá la cuenta negativa que tengo, pero a la vez, en cuanto limpia mi récord en el cielo, también en la tierra, el Espíritu Santo quiere completar la obra, levantando este santuario terrenal. Satanás ha apostado, ya leí, que él me va a atrapar a través de la comida. Por eso, hermanos, debemos dar prisa a hora de ir al campo, para que podamos obedecer al Señor y no caer en la trampa de Satanás. Amén. Queridos hermanos, estamos caminando a pasos largos para la mayor crisis de todos los tiempos. Pero Jesús dijo, si usted tiene poca fuerza, pero fue fiel a mi palabra y guardó mi palabra, yo también te voy a guardar a la hora de la crisis, a la prueba que viene sobre el mundo entero. Querido hermano, querida hermana, ¿le gustaría hoy usted entregar su corazón y su vida al Señor? ¿Le gustaría entregar el comando de tu vida a las manos de aquel que nunca se equivoca? ¿Le gustaría usted venir al médico de los médicos para que Él te pueda tocar sus células, tocar sus órganos y tocar su mente para que Él pueda glorificar su nombre en nuestra vida? Usted que está en su casa también, que está escuchando este tema, ¿será que hoy le gustaría dar una oportunidad al Señor? Queridos hermanos, dice la Biblia que aquel que levanta la mano, aquel que viene y le confiesa públicamente aquí en la tierra, Él en el cielo también va a confesar nuestro nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Me gustaría orar en este momento. Si hay alguno aquí que estamos aquí en la iglesia, que esta noche quiere entregar su corazón al Señor y decir, pastor, este llamado es para mí porque yo siento que el Espíritu Santo me está llamando. Por un alma vino el Señor. Y si usted siente y quiere venir diciendo, soy aquella oveja descarriada, yo soy aquel hijo pródigo y yo quiero regresar a la casa del Padre, este es el momento. Si usted es como aquella mujer que estaba con hemorragia muchos años y quiere tocar el manto del Señor, quiere que de Él se desprenda la gracia, la misericordia, la compasión, venga al Señor este momento y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Si usted que está en su casa, usted está enfermo, usted está en una silla de ruedas, usted está con un dolor insoportable, usted ya escuchó del doctor que usted está desahuciado, ya la medicina no puede hacer nada por usted. Este momento yo te invito, mi hermano, mi hermana, venga al Señor. Él dejó las palabras que están
documentadas em Mateus 11, 28, dice, venid a mí todos los que están cansados, sobrecargados, yo os haré descansar. Querido hermano, em este momento eu vou postrar-me em oração. Invito a todos aqueles que querem acompanhar-me para que entreguemos nossa vida a nosso Deus. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te adoramos, Senhor, porque nos ha dado as horas sagradas deste dia para reunirnos e adorar tu nombre. Pedimos agora a unção de tu Espírito. Chegou a hora de la gran prueba, Senhor, e o inimigo apostado que nos va a destruir, pero tu também te compromete a guardar-nos, como dice el Salmo 46, el Salmo 91, 1000 cairán a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te tocará. Glória a tu nombre, Senhor. Venimos em el nombre de Jesus, Padre Santo, a la sala de audiencia. Venimos rogar la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios, este refrigerio de la presencia del Señor. Bautízanos, Señor, séllanos, líbranos del mal, colócanos, oh Dios, en este lugar de seguridad y protección, para que podamos pasar las últimas horas de crise, de prueba, de tribulación en este mundo. Também oramos por nossos queridos, pedimos por tu igreja, pedimos por las visitas, oramos por los enfermos. Padre Santo, tem misericórdia, porque tu eres el doutor de los doutores. Guarda-nos em esta nueva semana. Há acidentes em las carreteras, Senhor. Há enfermidades em el mundo. Há trampas que el enemigo coloca por la inmoralidad, por la pornografía, por los pecados del materialismo, del orgullo, de la intemperancia. Padre, líbranos del mal y glorifica tu nombre en nuestras vidas. Bendice esta congregación local, el pastor Contreras, también todos sus ancianos, sus líderes. Guarda esta congregación, Señor, y prepáranos para tu reino y para tu venida. Te lo pedimos todo por Jesús, a quien damos toda la honra y gloria. Y la iglesia dice, amén. Amén. Gloria a Dios. Tiempos solemnes están por venir, la mañana viene, y también la noche. La luz dora las nubes que coronan las cumbres. Pronto su gloria se revelará. El sol de justicia está por salir. La mañana del día eterno para los justos y la noche perpetua para los impíos. El pueblo de Dios espera con ansia las señales de la venida de su Rey. Cristo viene en las nubes del cielo con poder y grande gloria y con millares